Caso 3A, acá la idea es, vamos a tener varios ejemplos y la idea es probar si estos son subespacios o no. Entonces, para resolverlos, la idea sería probar si las cuatro condiciones se cumplen, ¿sí? Entonces vamos a ir citando una por una para tenerlas presentes y la idea es un poco tratar de tenerlas a mano, ¿sí? Así que vamos a hacer lo siguiente. Esto es del ejercicio anterior, pero vamos a pensarlo un poquito a grosso modo, ¿sí? Este es el compendio de las cuatro condiciones que necesitamos para que un subespacio sea un subespacio, ¿sí? Si es que un conjunto es un subespacio, ¿no? Entonces vamos a ir chequeando cada una para ver de hecho que se cumpla todo lo que se pide al principio. Entonces, empecemos por esto. Esto es un conjunto de vectores, ¿sí? Que está generado por... es una función, si quieren pensarlo como una función de una variable en 3, también lo pueden pensar, ¿sí? Fíjense, ¿es un subconjunto que pertenece a un espacio vectorial? Sí, porque pertenece a R3, así que el primer punto está bien. Tenemos que ver si el neutro pertenece al espacio vectorial. Entonces el neutro en este caso quiere decir que nosotros con alguna combinación de un R podamos llegar a el vector 0, 0, 0, que es del 0 del 3. Lo bueno de esto es que si nosotros lo vamos siguiendo en orden, con tal de que no se cumpla una condición, por ende, por más que las otras sí se cumplan, necesariamente tienen que cumplirse las cuatro. Entonces ahí, si una no se cumple, ya está, damos por terminado el ejercicio y seguimos con el otro caso. Eso es lo bueno. Entonces veamos la segunda condición. La segunda condición lo que pide en este caso es ver si el 0, 0, 0 pertenece. El 0, 0, 0 sería el conjunto, digamos, de R3, que sería este vector. Para eso lo que tenemos que hacer es igualar cada una de las componentes y ver si alguna combinación de las R nos da lo mismo, ¿no? Entonces fíjense, en la primera tenemos 1 más R es igual a 0. Después la segunda dice que R es igual a 0 y la otra es 4R es igual a 0. En este caso, estos dos variables dicen que R es igual a 0, así que acá no hay problema. Pero en el primero lo que tenemos es que 1 más R igual a 0 quiere decir que R es igual a menos 1. Con lo cual no hay un único valor de R que permita ser el vector nulo. Con lo cual el vector nulo no está incluido en su espacio. Con lo cual esta segunda condición no se cumple y por ende esto no es un subespacio. Y con eso seguimos con el resto de las cuentas, ¿no? Bien, fíjense que seguimos con el resto de los casos. Acá vamos a ver el segundo, que tenemos S, que es un subespacio de R2 que está hecho por un escalar. Acá ponemos corchetes por el hecho de que es un vector generador. Si en realidad esa es la nomenclatura correcta, por los dos digo, si alguien se lo llega a observar, tengan cuidado con eso. Entonces, acá la condición es que R sea mayor o igual a 0. Entonces vamos a ver las condiciones, ¿sí? Si de hecho se cumplen todas o no. Entonces, vamos a ver acá, fíjense, S pertenece a un espacio vectorial, sí, porque pertenece a R2, así que acá no hay problema. El neutro pertenece al espacio vectorial. Fíjense que si reemplazamos R0, que está incluido acá, tenemos el vector 0, 0, así que la segunda condición se cumple bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos en el caso 3? Tomamos dos vectores de acá, ¿sí? Como R siempre es positivo, si nosotros, qué sé yo, tomamos R1 va a ser el vector 1, 2. Si tomamos R0 va a ser 0, 0. Pero siempre la suma nos va a dar un vector con R mayor a 0, es decir, con un vector, digamos, que pertenezca a R2 sin problema. Ahora, el problema lo tenemos en el cuarto punto, porque si multiplicamos por un escalar cualquiera, supongamos, ¿sí? Vamos a tener que hay un vector que no pertenece al conjunto. Suponete que vamos a tomar R que vale 1 y en este caso vamos a tomar un escalar lambda que en este caso va a ser menos 4, por decir algo, ¿sí? Es un ejemplo. Pero fíjense, hacemos lambda por el vector con R igual a 1, esto nos va a quedar menos 2 por el 1, 2, con lo cual acá vamos a tener menos 2, menos 4. Y la condición que pide acá en este caso, perdón, un menos 4 acá. La condición que pide acá en este caso es que lo que vamos a tener es que ambos casos, esto es menor a 0, esto es menor a 0, con lo cual no se cumple ese axioma. Bien, vamos a ver en el caso C todas las propiedades, ¿sí? Fíjense, en este caso tenemos vectores x1, x2, ¿sí? Que tienen que cumplir esta ecuación, que x1 menos a al cuadrado menos x2 al cuadrado sea igual a 0. Entonces, veamos si nosotros tomamos, por ejemplo, acá decimos que es un subconjunto que está en R2, sí, porque toma elementos de R2. ¿El neutro pertenece? Sí, porque podemos tomar 0, 0, no hay problema. Pero pensemos, por ejemplo, qué pasa si tomamos dos elementos cuya suma, ¿sí? Si la suma pertenece a su espacio. Acá hay que decirlo con algún contraejemplo, como para que dé un poco más
más fácil. En R2 estamos tomando números al cuadrado sin problema. Entonces, por ejemplo, supongamos que tomamos un vector, ¿sí? Un X, que en este caso va a ser el 2, 2. Y supongamos que tomamos un X1, ¿no? Y un X2, que en este caso va a ser menos 2, 2. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos X1, X2. Supongamos que decimos, bueno, en X1 me refiero a que tenemos ambos, tanto X1 y X2, ¿no? Para que se vea la idea. Entonces, supongamos, en el caso de X1 vector vamos a tener 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado es igual a 0. Ahora si en este caso tenemos X2, vamos a tener menos 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado es igual a 0. Cumplen los dos, pero ¿qué pasa si hacemos la suma de los dos viendo la tercera propiedad? ¿Sí? Entonces en este caso esto nos va a quedar 0 acá, 4 acá, en estos dos. Y vamos a tener 0 al cuadrado menos 4 al cuadrado igual a 2. Esto es falso. Con lo cual, al no cumplirse el tercer axioma, esto ya pierde su validez. ¿Sí? Bien, vamos a ver el caso de donde ahora hablamos de matrices de 2×2 singulares. Entonces, las matrices singulares son, para definirlo, o sea, aquellas cuyo determinante va a valer 0. Entonces, la idea es que pensémoslo de la siguiente manera. Esto es un subconjunto de R2×2. ¿Sí? Vamos a ver si satisface los tres axiomas. ¿Sí? En este caso, podemos poner un ejemplo y ver básicamente si es la idea, ¿no? A ver. Entonces, ¿es un subespacio, pertenece a un espacio vectorial? Sí, porque el subespacio de matriz es vectorial, no hay problema. ¿Pertenece el neutro? Bueno, el neutro en este caso sería la matriz de 4 ceros. ¿Sí? Es decir, en este caso el neutro sería este elemento. Si pertenece el elemento 0, no hay problema. ¿Qué pasa cuando tomamos ahora el tema de la suma? ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo para que se vea. Supongamos que para que una matriz sea singular, basta con que una fila o columna sea 0. Eso va a ser, por consecuencia, que su determinante sea 0. Claro que también el determinante tiene que ser solo sobre matrices cuadradas. ¿Sí? Esto parece una obviedad, pero nunca viene mal recordar. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una matriz A que va a ser 2, 2, 0, 0. Vamos a tener una matriz B que en este caso va a ser el 0, 0, 1, 1, por ejemplo. Ambas cumplen con determinante 0, pero si hacemos la suma de las dos vamos a tener 2, 0, 3, 1, ¿sí? Y el determinante de A más B nos va a quedar en este caso 2 por 1, 2, menos 3 por 0, 0, que en este caso es 2. Con lo cual ya esto no pertenece a su espacio y por ende, ¿qué es lo que quiere decir? La suma de dos elementos de subespacio no pertenece a subespacio, no se cumple el tercer axioma, no es un subespacio. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de la matriz E? Donde acá tenemos tres matrices de 3×3, donde es una matriz triangular superior. Eso quiere decir que van a ser matrices de 3 filas y 3 columnas. ¿Sí? Vamos a tener, supongamos, el elemento A11, A12, A13, después tenemos el elemento A22, A23 y el elemento A33. Y el resto de los elementos es 0. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener, fíjense, esta es la diagonal, ¿verdad? Bueno, si es triangular superior, quiere decir que está triangulada con ceros hacia abajo de la diagonal principal, que es esta, y todos los elementos no nulos están por encima. ¿Sí? Eso sería un poco la idea. Entonces, vamos a ver las tres propiedades. Entonces, vamos a correr un poquito esto acá, para que se vea un poco mejor. Y vamos a ver las tres propiedades que habíamos anunciado al principio. Fíjense. ¿Es un espacio vectorial? Sí, porque pertenece a R de 3×3. ¿El neutro pertenece? Sí, porque, digamos, la matriz neutra, es decir, con 9 ceros, sí, de 3×3 ceros, pertenece a su espacio, es triangular superior, digamos, se puede pensar como una matriz triangular superior, así que no hay problema. ¿Qué pasa con dos matrices distintas con la suma, con el tercer axioma? Supongamos que tenemos la matriz B, que en este caso va a ser B11, B12, B13, B22, B23, B33 y todo el resto 0. Si hacemos la suma de A más B, lo que vamos a ver es que van a quedar, supongamos, A11 más B11 y así sucesivamente con estos tres números y los ceros se siguen manteniendo. Con lo cual, pase lo que pase, nosotros vemos que el tercer axioma se cumple sin problema. Y veamos qué pasa en el cuarto, si multiplicamos por un escalar una matriz triangular superior. En este caso, si tenemos un lambda que pertenece acá, vamos a tener lambda por A, por la matriz A, esto nos va a quedar lambda por A11, lambda por A12, lambda por A13, lambda por A22, lambda por A23 y lambda por A33 y el resto
lleno de ceros. Entonces también pertenece al subespacio, así que perfecto, cumple con todas las condiciones. Y vamos a ver ahora el caso F, ¿sí? Que en este caso se trata de estas tres matrices, estas dos matrices que están acá, ¿sí? Donde nosotros tenemos una matriz que cumpla la igualdad siguiente. A por la matriz 1, 0, 0 menos 1 va a ser lo mismo que 0, 1, 1, 0 de la matriz A. Entonces veamos todos los axiomas y fíjense. A es un subespacio, digamos, del espacio de matrices 2×2, perfecto, así que cumple con la primera condición. La segunda condición es que el neutro exista, es decir, en este caso, para la segunda condición lo que deberíamos ver es que A debería ser 0, 0, 0, 0. Al multiplicar 0, 0, 0, 0 por esta matriz va a dar la matriz nula. La multiplicación es posible porque son dos matrices del mismo tamaño. Acá va a ser lo mismo, así que la segunda propiedad se cumple sin problema. Después, ¿qué pasa si por ejemplo tomamos dos matrices, ¿sí?, distintas y cuya suma, ver si la suma pertenece, ¿sí?, efectivamente a la cuenta? Entonces acá la parte esto se va a volver un poco más cuentoso, pero esto recuerden que es para probar el tercer axioma. Entonces vamos a elegir dos matrices A1 y A2 que pertenezcan a ese subespacio. Entonces A1 para definirla vamos a ponerla de este lado, ¿sí?, y A2 vamos a ponerla también del otro lado. Es decir, esto va a ser A1 por 1, 0, 0 menos 1 igual idem del otro lado. Y en el caso de la matriz A2 va a ser lo mismo. En este caso vamos a tener A2 por 1, 0, 0 menos 1, lo mismo del otro lado. Entonces, en este caso vamos a tener, si el tercer axioma se cumple, tenemos que hacer qué pasa con A1 más A2. Entonces vamos a tener A1 más A2. Entonces A1 más A2 en este caso va a quedar como A1 más A2 multiplicado por 1, 0, 0 menos 1. Esto nos va a quedar 0, 1, 1, 0 por A1 más A2. Que de hecho pasa lo mismo cuando hacemos directamente la suma en estos dos valores, ¿sí? Porque fíjense que acá se van a distribuir elemento por elemento y la propiedad se va a cumplir sin mayores inconvenientes. Y vamos a ver qué es lo que sucede ahora con la multiplicación, como para que se vea la idea, ¿sí? La cuarta propiedad dice que tiene que ser un escalar, un vector del subespacio, y que la multiplicación de ese escalar, producto de ese escalar con el vector, efectivamente pertenezca al subespacio. Entonces vamos a ir viendo, ¿sí? Fíjense, en este caso vamos a tener K por A1, en este caso por la matriz 1, 0, 0 menos 1. Esto nos va a quedar 0, 1, 1, 0 por la matriz A1, ¿sí? Pero en este caso por la matriz K por A1, ¿sí? Y fíjense que, digamos, acá la idea es tratar de ver el tema del orden, ¿sí? Fíjense acá, nosotros vamos a ver este orden, en el fondo no es del todo correcto porque la forma correcta de hacerlo es multiplicar el K, digamos, delante de esta matriz. Fíjense, esto es un escalar, una matriz 2×2, esto es una matriz 2×2, así que hasta ahora no hay problema, ¿sí? Pero por identidad, digamos, debería ser de esta forma. Entonces, básicamente se cumple, ¿sí? K por A1, en este caso por esta matriz nos da lo mismo que K por la matriz por K por A1, ¿sí? Así que no hay demasiado inconveniente. Vamos a ver ahora los otros casos, ¿sí? Por ejemplo el caso G. ¿Qué es lo que tenemos nosotros acá? Fíjense, tenemos una matriz multiplicada por 5, 6, ¿sí? Nos da el vector nulo. Entonces acá la idea sería, es una matriz de 2×2. Entonces vamos a chequear punto por punto. Vemos que A es un pertenece a un subespacio vectorial, pues de 2×2, no hay problema. Fijémonos si el neutro existe. Entonces el neutro en este caso va a ser la matriz de 0, 0, 0, 0. Obviamente la matriz de 0, 0, 0, 0 multiplicada por 5, 6 nos va a volver a dar el vector 0, 0, que es lo que cumple con la ecuación, que es lo que pide la definición del problema. O sea que con la segunda condición estamos bien. Vamos a ver con la tercera. En este caso tenemos que tener dos vectores, dos A1 y A2, ¿sí? En este caso que pertenezca a ese subespacio, o sea, vamos a tener A1, ¿sí?, y después A2, que van a pertenecer ambos al mismo punto. Entonces, fíjense, vamos a tener A2 por 5, 6, esto nos va a dar 0, 0, lo mismo de esta manera, A1 por 5, 6, esto nos va a dar el 0, 0. Entonces vamos viendo, ¿sí?, cómo de hecho se resuelve esto, ¿ok? Entonces, para hacerlo, vamos a apelar a lo siguiente. En ese caso, ¿sí?, fíjense, nosotros tenemos los dos vectores, hacemos la suma, A1 más A2
por 5, 6 igual a 0, 0. Y lo que se ve acá es que para aplicar la propiedad, supóngase en este caso, aplicamos distributiva a 1 por 5, 6 más a 2 por 5, 6 igual a 0, 0. Como ambos vectores, digamos, admiten la presencia, digamos, de núcleo, ¿sí? O de que el elemento neutro, si reemplazamos el elemento neutro de cada uno, si ambos pertenecen al subespacio, esta desigualdad va a dar 0 de este lado, 0 acá, con lo cual da el vector 0, vector nulo, digamos, ¿sí? Para que se entienda un poco la idea. Y acá va a pasar lo mismo, ¿sí? Para el cuarto axioma, la idea es tomar un elemento cualquiera del conjunto, ¿sí? Como vamos a tomar una escala real K, ¿sí? Por ese vector A1 por el 5, 6, y en este caso asociándolo, esto lo que nos va a quedar es, ¿no? Por las dudas, K por A1 por 5, 6 igual a 0, 0. Lo que nosotros vemos acá es que si este vector efectivamente pertenece a su espacio, esto nos va a dar el vector nulo, K por el vector nulo vuelve a dar el vector nulo, con lo cual la propiedad se cumple sin mayores problemas. Vamos a ver el caso del H. Acá ya empezamos con los subconjuntos de polinomios y estos son un poco más, digamos, crípticos en algunas cosas. Pero nada, digamos, hay que tratar de usar un poco más la imaginación y con eso ir demostrándolos. ¿Qué es este conjunto que vemos acá? Es el conjunto de los polinomios de grado 3, ¿sí? De grado menor o igual a 3. Que lo que dice es que tienen la misma imagen para el valor de 1 que para el valor de 2. ¿Sí? Vamos a verificar. En el caso H, esto se refiere al conjunto de polinomios de grado menor o igual a 3, ¿sí? Se pueden ser de grado 2, de grado 1, de grado nulo, ¿sí? O 3, que cumplan con la condición de que la imagen en 1 nos dé igual que la imagen en 2. ¿Sí? Entonces, vamos a verificar axioma por axioma con lo que tenemos al principio. Fíjense, este subconjunto pertenece a un espacio vectorial. Nosotros anteriormente habíamos afirmado que el subespacio de polinomios de grado n o menor es un espacio vectorial. Así que esa primera condición se cumple. ¿Cuál es el neutro? Acá lo que dice, ¿cuál es el neutro? ¿Pertenece el neutro a este espacio vectorial? Bueno, el neutro, en este caso, es el polinomio con todos los coeficientes que es igual a 0. Entonces vamos a tener 0 más todo junto, más 0 por x al cubo. Con lo cual acá tenemos 0. ¿Sí? Eso sería polinomio nulo. Entonces, en este caso, se satisface que lo que nosotros vamos a ver es que P en 1 es igual a P en 2. ¿Sí? Para los dos valores, en el polinomio nulo, ¿sí? En el caso del polinomio nulo, n1 va a ser 0, porque todas las imágenes son 0, y lo mismo pasa con el polinomio nulo, pero evaluado en el valor 2. Por el valor que sea, siempre el polinomio nulo va a dar 0 como resultado. Así que la segunda condición se cumple bien. Vamos a ver ahora en el 3, qué pasa si tenemos dos vectores o dos elementos de ese subespacio, si la suma de esos dos elementos pertenece al subespacio. Entonces, en este caso, veamos si obtenemos un conjunto que satisfaga estas condiciones. Entonces, vamos a considerar dos polinomios f y g. ¿Sí? En este caso vamos a tener f en 1 va a ser igual a f en 2, que nos va a dar un determinado valor a. Acá lo que decimos es que la imagen evaluada nos da lo mismo, no sabemos cuánto, entonces nada, digamos, no hay mucho que hacer. Y si tomamos g en 1, lo mismo, g en 2 va a dar lo mismo y va a dar una determinada imagen que no sabemos qué es b. Entonces, hagamos la suma de las dos, ¿sí? Y vamos a ver cuánto nos da. Entonces esto nos va a dar f en 1 más g en 1. Esto nos va a dar igual, ¿sí? Que f en 2 más g en 2, ¿sí? Y esto nos va a dar igual a más b, ¿correcto? Bueno, en este caso, si nosotros llamamos a h la suma entre f más g, esto lo que quiere decir es que h en 1 nos va a quedar igual a h en 2, y de hecho h en 1 es f en 1 más f más g en 1, perdón, y h en 2 es f en 2 más g en 2, que de hecho es lo que ustedes ven acá a continuación, ¿sí? Esto y esto son lo mismo, están acá, y después estos dos son iguales y están acá. Entonces con eso vemos efectivamente esto, que h1 es igual a h2, con lo cual la tercera condición se cumple
sin problema. Y vamos a ver ahora la cuarta. Si tomamos un escalar, pero un número perteneciente a los escalares y el vector, si el producto entre el escalar y el vector pertenece ahora a su espacio. Entonces vamos a ver lo mismo. ¿Sí? En este caso vamos a tomar en cuenta f en 1, ¿sí?, es igual a f en 2, que va a ser un determinado valor a. Ahora, para que ese vector, supongamos que llamamos h a esta nueva k por f. Entonces, para lograr h, simplemente tenemos que multiplicar por k a ese valor. Entonces multiplicamos en ambos lados, en los tres lados de la desigualdad, k por f1, k por f2 y es k por a. Entonces, en este caso vamos a tener h en 1, nos va a quedar k por f en 1, h en 2 nos va a quedar k por f2, que de hecho es lo que ocurre en cada ambos lados de acá. Entonces fíjense, k por f1 es el h de 1, acá k por f2 es el h en 2, y esto nos va a dar k, ¿sí?, por el valor determinado a, ¿sí?, con lo cual se cumple efectivamente que h1 es igual a h2. ¿Sí? Perfecto, se cumplen las tres condiciones, acá ya no tenemos mayores inconvenientes. Y vamos a ver ahora el último conjunto, que en este caso se trata, es un poco más críptico porque fíjense, son todos los polinomios de grado P, esto es una P2, ahí está, donde se va a cumplir que la integral entre 0 y 1 de ese polinomio respecto de la variable t, en este caso el polinomio está en función de t, esto nos va a quedar 0. Entonces, veamos de vuelta, acá no queda otra, no hay, digamos, atajos o caminos intermedios que nos permitan zafar de estos cuatro puntos. Acá no hay otra forma que verlo de esta forma. Entonces, piénsenlo de la siguiente manera. Es un espacio vectorial, fíjense, o sea, pertenece a un espacio vectorial. Entonces, esto es un subconjunto, son los grados, esos polinomios de grado menor o igual a 2. ¿Sí? Porque después la integral es un resultado, pero digamos, los elementos son de un espacio que es un polinomio, los polinomios son espacios vectoriales, así que no hay problema. Vamos a ver el caso del neutro. ¿Sí? En el caso del neutro, nosotros estamos hablando de, si es un polinomio de grado 2, vamos a tener n, ¿sí?, nosotros llamamos al neutro n, en este caso esto va a ser 0 más 0 por t más 0 por t cuadrado, con lo cual es 0. Entonces, para que satisfaga esta condición, la integral de la función 0 entre 0 y 1 diferencial t, esto nos da 0. Así que no cumple con la condición, no hay problema. Y el neutro está incluido. Vamos a tomar ahora sí dos vectores, b1 y b2, que pertenezcan a su espacio. Entonces, en este caso, para que pertenezcan a su espacio, tienen que individualmente satisfacer esta condición. Entonces, deberían ser, supongamos que le llamamos, acá voy a poner la condición 3 para que se vea cuál estamos probando. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver cuál es para cada caso. Imagínense que vamos a tomar un P y un Q, ambos pertenecientes a P2, ¿sí?, donde en este caso vamos a tener la integral de 0 y 1 de P en función de T diferencial T nos va a dar 0. Para Q la condición va a ser la misma, ¿sí?, y acá la idea es que P más Q pertenezca a su espacio, es decir, pertenezca a P2. Entonces vamos a ver, P más Q, ¿sí?, para que pertenezca quiere decir que tenemos que hacer la integral entre 0 y 1 de P más Q en función de T diferencial tiempo, de T, digamos, la variable T. Esto, por propiedad de integrales, se puede separar en la suma de dos integrales, ¿sí?, y efectivamente, como nosotros vimos al principio, cada una de estas integrales va a dar 0. Entonces, en este caso va a ser 0 más 0 es 0, con lo cual cumple con la condición. Y después lo mismo si vamos ahora con la cuarta propiedad. En la cuarta propiedad lo que dice es, si tenemos un escalar multiplicado por ese vector, si esa multiplicación, ese producto, pertenece al subespacio. Entonces, vamos a darlo de este lado, ¿sí? Esto sería, vamos a tener el mismo elemento P, ¿sí?, la integral entre 0 y 1 de K por P de T diferencial T igual a 0. Supongamos que se satisface esta condición al principio. Entonces esto nos va a quedar K, lo podemos sacar como una constante, y esto nos va a quedar la integral entre 0 y 1 de P de T diferencial T. Como esto da 0 por definición, porque ya sabemos que es un elemento de subespacio, entonces esto se va a transformar en K por 0 y efectivamente es 0, con lo cual cumple con las cuatro propiedades del ser un subespacio.
Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.